Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a este taller en donde se estará hablando sobre qué son los radios programables o bien como se les conoce también como radios definidos por software o Software Defined Radio en inglés. Mi nombre es José Manuel López y bueno, damos inicio a este taller. Como contenido de esta presentación tenemos una breve introducción, mencionaremos lo que es GNU Radio, la integración que se tiene de los software Defined Radio con GNU Radio y por último, un ejemplo en donde utilizaremos GNU Radio con los software Defined Radio. Bueno, el objetivo de esta presentación es describir cuál es la función del módulo radio dentro del sistema Mosineti. Como ya se ha mencionado anteriormente, el sistema Mosineti se conforma de múltiples módulos. En este caso, nos enfocaremos en lo que es el módulo radio. Para eso, o para ello, necesitamos definir lo que es un radio definido, o un radio programable, o un radio definidos por software. Primero quisiera yo definir lo que es un radio. A modo de definición de lo que es un radio, pues es un dispositivo electrónico que es capaz de transmitir y de recibir señales inalámbricas de radiofrecuencia. Esto, aunado al concepto de lo que es el software, que es el conjunto de programas empleados por una computadora para realizar funciones en específico, da lugar al concepto de SDR o de radio programable, que es un dispositivo electrónico capaz de modificar el funcionamiento de algunos de sus componentes mediante software. ¿Y esto qué significa o qué quiere decir? Bueno, pues que nosotros tenemos un dispositivo con el cual podemos modificar las características de ciertos componentes, como por ejemplo la frecuencia de recepción de la antena, algunas propiedades como lo son convertidores analógicos digitales y otras propiedades que más adelante estaremos viendo. Para ello, pues permítanme mencionar cuáles son las funciones de un SDR. Y aquí en la presentación pongo una imagen en donde de diagrama se ve cuál más o menos son los componentes de un radio definidos por software. En los que tenemos una antena, una etapa de radiofrecuencia en la cual tenemos la antena y un hardware que se menciona como flexible porque pues puede variar la frecuencia ya sea de recepción o de transmisión. Entonces a esa parte se refiere como flexible. Posterior a ello tenemos una parte en donde tenemos lo que son los convertidores analógicos y digitales y los convertidores de digital a analógico, que más adelante mencionaré para qué se utilizan dentro del radio. Posterior a ello tenemos lo que es la parte digital, en donde está todo el procesamiento digital de la señal. Y por último tenemos la parte del procesamiento de la señal en banda base. ¿Qué significa esto de banda base? Pues prácticamente es la información tal cual convertida en una señal eléctrica dentro de un dispositivo. Entonces, ¿cómo podemos utilizar todas estas etapas, todos estos complementos que hacen a un radio definido por software? Pues bueno, pensando en un ejemplo en donde nosotros, como lo mencionaba en el taller anterior el doctor Enrique, si nosotros quisiésemos transmitir o realizar un enlace a larga distancia para poder conectar lo que son dos intranets que se encuentran en una distancia amplia, pues nosotros podríamos implementar o utilizar un radio definido por software en el cual se encargue de transmitir una señal hacia un punto y que de este punto se refleje o bien se repita esa misma señal hacia el otro punto que sería la siguiente intranet. Entonces, para ello, ¿qué ocuparíamos? Pues necesitaríamos lo que es el radio, el módulo de radio, más ciertos amplificadores de potencia, más una antena que nos ayude a poder hacer un poco más directiva la comunicación hacia un punto en específico y así poder transmitir la señal que nosotros quisiésemos hacer llegar hacia la otra intranet. Entonces, esas serían una de las aplicaciones de los SDRs dentro de este proyecto. Pero, ¿cómo podemos llevar a cabo un ejemplo como esos? ¿Cómo podríamos llevar ese ejemplo a la vida real, ¿no? Implementarlo. Pues bueno, nosotros necesitamos de lo que es
herramientas para poder programar a lo que es el radio, y para ello utilizamos lo que es GNU Radio, el cual pues es un conjunto de herramientas de desarrollo de software libre y de código abierto. Ya se ha mencionado anteriormente lo que significa software libre y qué significa código abierto, pero lo vuelvo a mencionar, prácticamente es que tú tienes acceso al código que se ha implementado por medio de la comunidad en GNU Radio y puedes hacer uso y puedes modificarlo libremente, pero las herramientas que tú generes con este software o con estas herramientas, al igual tienen que ser libres. Entonces, GNU Radio nos va a ayudar a implementar sistemas de comunicación mediante herramientas o bloques que ya están predefinidos dentro de GNU Radio. Dentro de la diapositiva coloco algunos ejemplos de bloques que ya con los que cuenta GNU Radio y con los cuales podemos hacer uso para poder generar ya sea algunos experimentos de manera simulada, o bien si nosotros contamos con hardware, como lo tengo yo aquí, podemos hacer sistemas que ya se pueden ir directamente o pueden estar dirigidos directamente a una aplicación en hardware. Entonces, ¿cómo podemos utilizar GNU Radio? Bueno, pues primero necesitamos instalarlo. Para ello, aquí en pantalla coloco los comandos dentro de una distribución de Ubuntu muy común, que es, de Linux, que es Ubuntu. Estos comandos pues nos ayudan a instalar GNU Radio de manera sencilla y rápida. En dado caso que nosotros requiramos alguna versión en específico, pues, y nos hayamos equivocado en instalar una versión, pues podemos desinstalarla con este comando que pongo aquí en pantalla. Si se requiere instalar una versión en específico de GNU Radio, pues los invito a que visiten nuestra documentación en donde pondremos a disposición de ustedes diferentes formas de instalar GNU Radio, no solo en Linux, sino en diferentes sistemas operativos. Bueno, una vez que nosotros instalamos GNU Radio, ¿cómo podemos utilizarlo? Pues GNU Radio es muy intuitivo, tiene una interfaz gráfica que es muy sencilla de utilizar. Prácticamente se compone de 4 partes en las que nosotros prácticamente tenemos que identificar en dónde se encuentran los módulos que podemos utilizar. Aquí, por ejemplo, en la presentación, en el cuadro verde, se pueden ver diferentes módulos en los que comprenden audio y diferentes tipos o módulos que podemos utilizar dentro de GNU Radio. Entonces, todo lo que tenga que ver con audio, pues nos podemos ir al módulo audio y ahí habrán diferentes bloques que nos puedan ayudar a procesar una señal de audio, por ejemplo. En la zona naranja es donde se van a estar desplegando los bloques que vamos a utilizar para nuestro sistema de comunicaciones o para nuestra simulación, si es que solo requerimos de hacer un experimento o ver cómo se comporta o qué es lo que hace. Dentro del recuadro morado se estará desplegando información importante sobre la ejecución de nuestro programa o de nuestro sistema que nosotros estemos diseñando. Y por último, en el recuadro amarillo se irán desplegando las variables que vaya teniendo nuestro sistema a lo largo del diseño. Entonces, esas serían como las 4 partes importantes de la interfaz gráfica de GNU Radio. Y pues todo lo demás pues es lo común que tiene todo este software en donde estés diseñando algo, ¿no? El guardar, el abrir archivos, etcétera. Y pues prácticamente aquí lo único que tenemos que hacer es jalar o arrastrar lo que es el bloque y simplemente conectarlo, ver si este bloque tiene una salida y conectarlo hacia la entrada del siguiente bloque en donde lo requiramos. Bien, entonces, ¿cuál es en sí la esencia o bien las funciones que tiene GNU Radio dentro de un sistema de comunicaciones que estemos implementando? Bueno, nosotros tenemos, en este caso voy a poner el ejemplo cuando nosotros tenemos hardware o estamos utilizando o implementando un sistema que va dirigido a ser implementado en hardware, pues GNU Radio, como ya lo mencioné, ya nos da bloques, módulos que nosotros podemos utilizar para hacer el procesamiento digital de señales o hacer el procesamiento de las señales.
¿Y qué es esto del procesamiento digital? Bueno, nosotros tenemos dos tipos de señales que son analógicas y digitales, que prácticamente cualquier sistema digital, pues lo único que puede hacer es procesar y entender lo que son las señales digitales. Pero aquí hay un proceso que se tiene que realizar porque aquí en la presentación pongo un ejemplo de si nosotros quisiésemos, por ejemplo, enviar una nota de audio o un mensaje de voz, pues ¿cómo se hace todo este procesamiento o todo este procedimiento para hacer la transmisión de voz de un punto, que es la transmisión, hacia un punto que es el receptor, ¿no? Pues primero, nosotros estaríamos hablando hacia un transductor o bien un micrófono que bueno, nuestra voz viajaría a través del aire generando ciertas fluctuaciones en el aire en cuestión de presión y el micrófono captaría estas variaciones en el aire convirtiendo esta variación del aire a una señal electrónica. Esta señal electrónica es como comúnmente se le conoce como banda base y pues contiene la información de nuestra voz en una señal electrónica. Esta señal electrónica, así todos los datos de esa información, pues es prácticamente la señal analógica. Pero los dispositivos digitales no tienen la capacidad para procesar ese tipo de señales. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues tenemos que hacer una conversión que es de analógico a digital. Entonces, para hacer este proceso de conversión analógico a digital, necesitamos apoyarnos del hardware que ya cuenta o con el que cuenta nuestro radio definido por software. En este caso, cuenta, como ya lo había mencionado en el diagrama anterior, con los conversores de analógico a digital. ¿Y qué hacen estos conversores? Pues bueno, prácticamente hacen tres tareas, ¿no? La primera es lo que se conoce como muestreo, que es prácticamente, yo le digo a estos convertidores analógicos a digitales, en qué momento tienen que revisar la señal para que tomen ciertas muestras y digan, me voy a quedar con esta muestra de la señal. Entonces, cada cierto tiempo ellos van a tomar muestras para delimitar la señal y no agarrar toda la información. Entonces, me voy quedando con ciertas partes que me interesan de la señal para posteriormente hacer una cuantificación de toda esa información que tomé de la señal y así poder codificar todos esos valores, esos puntitos, como aquí se muestra en la diapositiva. Yo primero pongo o fijo un punto en el cual me interesa agarrar el dato que está en esa señal y por último, pues simplemente cuantifico y como se muestra aquí en la imagen, se van quedando esos pequeños puntitos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Pues prácticamente estoy delimitando la señal original que tenía mucha información y simplemente estoy agarrando valores que pues mi sistema va a ser capaz de procesar. Entonces, por último, estos puntitos se codifican de tal manera que el hardware con el cual yo estoy trabajando pueda procesar. Entonces, a grandes rasgos, eso es como la conversión de analógico a digital. Y bueno, aquí en el ejemplo ya con esa información, pues el radio podría retransmitir esa información o esa señal o bien mejorarla. Prácticamente a grandes rasgos, eso es lo que sería el procesamiento digital de señales. Agarrar una señal, eh, pasarla a digital y ya sea mejorarla, repetirla o simplemente cambiarle algo de las propiedades de esta señal para así hacerla llegar hacia su destino. Bien, entonces, ¿cómo podríamos integrar lo que es un SDR con GNU Radio? Cabe mencionar que por default, cuando nosotros instalamos lo que es GNU Radio, hay ciertos dispositivos que ya están integrados con GNU Radio, como lo son el Etus, que es un radio que ya trae un módulo integrado con GNU Radio, pero podemos encontrarnos con otros dispositivos en los que no tienen módulos ya integrados dentro de GNU Radio.
¿Qué podemos hacer en caso de que no se cuente con estos módulos? O bien, ¿de qué manera podríamos nosotros conectar o comunicar GNU Radio con lo que son los radios, con los SDRs? Pues bueno, aquí en pantalla coloco algunos comandos para instalar lo que son dos cosas. Una de ellas son los drivers del radio, que es prácticamente cómo se van a comunicar para establecer la comunicación entre radio y computadora. Para eso se necesita instalar, en el caso de Letus USRPN 210, una librería que se conoce como UHD, que al momento de instalar GNU Radio ya viene instalada, pero en dado caso que no venga instalada, ustedes pueden hacer la instalación mediante los siguientes comandos. Aquí los enlisto, y una vez que ustedes instalen lo que es UHD, pueden hacer o ejecutar dos comandos para hacer pruebas y verificar si su radio ya tiene comunicación con su sistema operativo. Entonces, prácticamente para eso nos sirve el driver, para poder comunicar nuestra computadora con el radio. Entonces, una vez que nosotros comprobemos que ya tenemos conexión con nuestro radio, ¿y eso cómo va a ser? Pues bueno, los radios, que aquí lo tengo también, tienen una interfaz de Ethernet, la cual se va a conectar con nuestra computadora y al momento de echarlos a andar, tienen una dirección IP por default. Esa dirección IP la ingresamos en un comando ping, o sea, hacemos un ping desde nuestra computadora hacia el radio, y si este nos contesta, habremos terminado con la instalación de los drivers y podemos seguir con los siguientes pasos, o bien seguir programando o ejecutando bloques en GNU Radio para así comunicarlos con nuestro radio. Otro tipo de hardware, que es igual un SDR, pero un poco más compacto, es este que tengo aquí, que es un Lime SDR Mini, el cual, como ya mencionaba anteriormente, no es un radio que ya tenga integración con GNU Radio, sino que hay que integrarlo, como a diferencia del Letus, que pues básicamente este radio solo tiene compatibilidad con GNU Radio en sus versiones 3.7 y 3.8. Para poder integrar lo que es este radio en un módulo de GNU Radio para poderlo utilizar como hardware, tenemos que ejecutar los siguientes comandos. Y necesitamos instalar, al igual que el Letus, dos cosas. Uno es el driver, el cual es prácticamente instalar son estos tres comandos hasta aquí. Y el bloque de GNU Radio, que es Lime Suite. Lime Suite es un bloque, o bien que contiene toda esta parte del driver, y está el bloque que en realidad es GR Lime SDR. Entonces, una vez que nosotros instalemos estas dos cosas, nuestra computadora podrá conectarse con el radio o con el SDR, y una vez que instalemos GR Lime SDR, GNU Radio podrá comunicarse con el SDR. Entonces, una vez que se instalen estas dos cosas, nosotros podremos hacer uso del hardware. Para ello, he preparado un ejemplo en donde podemos comunicar lo que es GNU Radio directamente con nuestro hardware que tenemos. En este caso, el ejemplo que preparé pues es con los Lime SDR. También se puede hacer con los ETUs, pero bueno, permítanme aquí mostrarles el ejemplo. Para ello, bueno, voy a abrir, ya que se ha hablado de máquinas virtuales. Previo a esto, me di a la tarea de instalar en una máquina virtual un sistema operativo de Ubuntu en su versión 20, y ya instalé previamente GNU Radio. GNU Radio en su versión 3.8. Entonces, aquí, permítanme ponerlo en pantalla completa. Y bueno, aquí, antes de comenzar, yo ya he conectado lo que son los radios a mi computadora. Ya están por medio de USB, interfaz USB, ambos radios. Tengo dos en una misma computadora.
Y bueno, para comprobar la conectividad que se tiene entre mi computadora y el radio, pues voy a ejecutar el siguiente comando. En este caso estoy trabajando con dos Lime SDR. Entonces, aquí el comando que yo acabo de ejecutar es para decirle al driver que acabo de instalar o que instalé en mi computadora que me busque los dispositivos Lime que se encuentran conectados a mi computadora. Y aquí, como se observa, al ejecutar el comando, tengo dos dispositivos que son los que están conectados. Entonces, aquí los parámetros importantes de este comando que nos despliega son toda la información, qué tipo de dispositivo es, pero el más importante es este que dice serial, porque este es el identificador único de cada dispositivo. Esto nos va a servir para, en caso de que yo quiera ejecutar, por ejemplo, un transmisor o un receptor, yo pueda distinguir entre quién va a ser el transmisor y quién va a ser el receptor. Entonces, para ello, pues, cuando nosotros hacemos la instalación de lo que es GNU Radio Lime SDR, el módulo este que antes les comentaba, se descarga todo el módulo y diferentes ejemplos. Dentro de estos ejemplos, viene un ejemplo que es la transmisión de audio en FM, y ese es el que vamos a ejecutar el día de hoy. Ese es el ejemplo que se va a realizar el día de hoy. Entonces, prácticamente este ejemplo en lo que consiste es que yo tengo un transmisor y un receptor, y al momento en que yo ejecuto el transmisor, pues se comienzan a enviar un audio en específico, que en este caso son sonidos de guitarra, y el receptor pues lo que hace es recibir esas señales, demodular esa señal y reproducir lo que se está obteniendo de esa recepción. Entonces, aquí ya tengo los diagramas de lo que es el receptor. Y bueno, primero déjenme ejecutar el transmisor, porque si ejecuto el receptor primero se escucha el ruido. Entonces, aquí antes de ejecutar esto, déjenme compartirles el audio para que ustedes también puedan escuchar lo que se obtiene al momento de ejecutar el ejemplo, ¿no? Entonces, aquí voy a ejecutar primero lo que es el transmisor. Para ello, tenemos estos botones que están aquí. Estos botones de aquí nos ayudan a poder compilar, y eso nos genera un archivo de programación en Python, y con este botón ejecutamos ese archivo. Entonces, yo ya previamente ya había compilado el proyecto, y aquí comenzaré a ejecutarlo. Entonces, si se dan cuenta, aquí nos aparece la información de que se está ejecutando el archivo, y ahorita que se está ejecutando nos aparece una ventana que prácticamente nos indica que se está transmitiendo algo, ¿no? Se está transmitiendo información. Aquí yo estoy haciendo uso de una antena de 2.4 GHz, estoy transmitiendo en esa banda, y bueno, aquí ya se está transmitiendo. Entonces, ahora voy a ejecutar lo que es el receptor para ver qué es lo que pasa, ¿no? Entonces, igual compilo, genero ese archivo ejecutable y ejecuto. Ok, aquí. Ok, si se dan cuenta, aquí me dice que no es capaz de ver si está el SDR. Entonces, a ver, permítanme un tantito. Ok, aquí en la parte inferior de mi máquina virtual veo que están conectados ambos radios. Entonces voy a volver a probar a ver si ya se puede ejecutar este segundo, el receptor. Ok, ahí ya se está ejecutando. Y bueno, ahí ya está recibiendo lo que el transmisor está enviando. Entonces, si se dan cuenta, bueno, no sé si logren escuchar, me voy a callar tantito para ver si pueden escuchar. Entonces,
No sé si se escucha, pero prácticamente es la señal de estos sonidos de guitarra con ruido, prácticamente, que es lo normal en una transmisión de FM, ¿no? Como suele ser en las radios, por ejemplo. Entonces, aquí pues haré una pequeña modificación y ahí se está haciendo ya la comunicación entre dos dispositivos SDR mediante GNU Radio. Entonces, aquí en este ejemplo, pues la aplicación de esto es, como ya lo mencionaba anteriormente, se puede implementar en un enlace de largo alcance y simplemente podríamos transmitir, no sé, audio, por ejemplo, ¿no? Canciones, una estación de radio, lo que ustedes gusten implementar con este tipo de hardware, ¿no? Tiene una cantidad de aplicaciones innumerables. Y bueno, aquí voy a finalizar con la ejecución, simplemente cerrando la ventana que abrió. Y con eso, pues, finalizaría el ejemplo, ¿no? Aquí en la presentación he puesto, pues, prácticamente los resultados de esas ejecuciones. Aquí tendríamos el transmisor. Aquí están los diagramas de flujo que se implementaron o que se utilizaron para llevar a cabo este ejemplo. Y tanto para transmisor, que es este, como para receptor, que es el de acá. En este ejemplo que coloqué aquí en la presentación, lo hice en dos computadoras distintas. Esta es una, en el transmisor coloqué una computadora y en el receptor coloqué otra. Entonces, esto lo pueden implementar ya sea con dispositivos como lo son una Raspberry, conectar aquí el radio y tener una segunda Raspberry y ver esa transmisión de datos, ¿no? En este caso de audio. Entonces, son cosas interesantes que ustedes podrían implementar para así experimentar con este tipo de dispositivos. Entonces, hasta ahorita, ¿qué es lo que hemos aprendido con esta presentación, con este taller? Pues bueno, principalmente la funcionalidad del módulo de radio dentro del sistema Mosinete, ¿no? En qué nos sirve, cómo lo podemos implementar, eh, en qué casos podríamos utilizarlo. Y también hemos aprendido a definir el concepto de radio programable, cuáles son las funciones de este radio, cómo lo podemos utilizar. Al final de cuentas, los radios programables pues son terminales tontas, por así decirlo, porque dependen de una computadora que pues prácticamente son las que le dan las instrucciones, ¿no? Eh, procesa la señal, cuantifícala, etcétera, ¿no? Un sinfín de tareas que nuestras computadoras o que las computadoras le dan a los radios para que efectúen todo este sistema de comunicaciones. Y por último, pues el cómo desarrollar los proyectos dentro de GNU Radio para así integrarlos con hardware y no solo dejarlos en un ambiente de simulación, ¿no? De experimentación, como comúnmente se les dice. Entonces, de momento no sé, eso sería todo de mi parte. No sé si tengan alguna duda. Antes de las preguntas, gracias, José Manuel. Puntualizar en algunas cosas. El GNU Radio es una plataforma de software libre que permite tener módulos para poder hacer simulación, ya sea con los radios o sin los radios. Ya lo habíamos dicho, pero es muy importante que sepan que simplemente pueden instalar en su computadora o en una Raspberry el puro GNU Radio y pueden ahí hacer pruebas. ¿Qué tipo de pruebas pueden hacer? Bueno, pueden probar cómo funcionan algunos de los principios de comunicaciones, ya sean digitales o en la parte analógica de transmisión, se pueden representar a través de el uso de GNU Radio. Ahí en algunas de las láminas que mostraba José Manuel se veía la señal cuando se estaba transmitiendo. No sé si pudieras hacerme favor de ponerlas. Ahí, por ejemplo, se ve la señal
en la frecuencia. Entonces ahí él cuando hablaba de que estaba en 2.4 se podía ver la frecuencia. Cuando se hizo el ejemplo de una transmisión de audio, ahí lo que sucedía es que, bueno, la ganancia, si se fijan, estaba a la mitad y además tenía agregado unos niveles de ruido. Entonces, y más el ruido de la transmisión. Pero precisamente el objetivo es que ustedes puedan familiarizarse con todas las características de una transmisión y tratar de mitigar ese ruido, mejorar la transmisión de la señal y que se oiga nítida esa transmisión a pesar de que sea FM. Eso no tiene que ver. El FM tiene bastante buena calidad cuando se tiene la recepción adecuada. Ahora, también hay que ver que con el puro GNU, sin utilizar ningún radio, ustedes pueden explorar conceptos como señal, transmisión, etcétera, la parte de potencia. Ahora, los módulos ya vienen programados para GNU Radio. Ya se pueden utilizar y se pegan, se jalan y se van uniendo poco a poco cada uno de esos módulos para poder hacer simulación. Ahora, los invitamos a que vean los manuales, a que vean los videos de instalación de GNU Radio, que es otro de los objetivos de este tema, es como los principios de en dónde pueden utilizar GNU Radio y ya que lo tengan instalado puedan hacer algunos de los ejemplos que vienen ahí para que se vayan familiarizando con el mundo de las transmisiones, la parte de la modulación, etcétera. Ahora, otra cosa que es muy importante puntualizar de esta presentación es el hecho de que la computadora admite los distintos tipos de radios programables. Entonces, hay varias marcas y hay varios modelos. Aquí les hemos mostrado solamente dos de varios que soportan este GNU radio. Ahora, cuando ya se tiene el radio programable, hay algo muy importante. Se puede usar GNU porque es más fácil ya que tiene módulos hechos, pero también se puede programar en Python o se puede programar en C++. Se pueden hacer programas que controlen directamente al radio. Es más, estos radios tienen unas tarjetas que se conocen como FPGAs y DSPs y también los pueden programar incluso en ensamblador. Entonces, si hay programadores más avanzados escuchando estos talleres, puede explorar perfectamente todo lo que sería la transmisión de lo que sería la programación utilizando lenguajes de alto nivel también. La opción más fácil es empezar con GNU Radio para familiarizarse y utilizarlo. Ahora, en caso de que pudieran adquirir un radio, ahí se mostraron dos gamas de costos de radios. Hay uno, el Letus es un poco más caro que el otro tipo de radio que es un poco más económico. A lo mejor podrían adquirir uno para empezar a explorar las opciones, dónde conectar amplificadores, dónde conectar las antenas, y ahí es donde va cobrando vida la unión con todos los demás módulos que se integran a Mocinetti. Ahora sí, vamos a pasar a la sesión de preguntas. José Manuel, preguntan, ¿hay otras diferencias entre los radios? Me imagino que, no sé a qué radio se refiere, no sé si entre las dos marcas o... Bueno, si se refieren a diferencia entre radios, sí hay bastante diferencia. Por ejemplo, aquí, para empezar, el Etus tiene la capacidad de ser un poco flexible porque se le pueden instalar diferentes tarjetas hijas. Tiene una tarjeta madre y a esta tarjeta madre se le instala una tarjeta hija. Esa tarjeta hija nos puede permitir diferentes anchos de banda, que es la capacidad que tienen de la información, la capacidad de información que pueden transmitir. Y se pueden variar entre diferentes tarjetas hijas. Entonces, no solo es una tarjeta hija la que se puede instalar.
A diferencia de los Line, que ya es una tarjeta ya establecida, fija, y es un hardware que no se puede modificar. Entonces, pues ese sería a grandes rasgos como que las diferencias más notorias entre ambos radios. Eh, Tiene otras cosas, otras ventajas el utilizar este tipo de radios, que ya tienen que ver pues más con, por ejemplo, la cantidad de antenas que soporta, la cantidad de buses de transmisión-recepción. Sí hay varias diferencias y esto, como lo mencionaba el doctor, pues también pega directamente en el costo de un radio con respecto al otro, ¿no? Entonces esas serían como que las principales diferencias. Sí, gracias. Ahora, los módulos de GNU se deben programar. Ya hay módulos prehechos y se pueden utilizar así como están en GNU Radio. Sin embargo, ustedes pueden crear sus propios módulos o modificar los módulos ya hechos. Para ello tienen que aprender a programar en un lenguaje que se puede incluso hacer en C++ o se puede hacer algunas modificaciones ligeras en Python para los módulos y se editan y pueden ustedes llegar a editar sus propios módulos. Entonces, la respuesta es, hay unos módulos ya hechos, como estos, no sé si puedas arrastrar uno del menú, hay unos menús a la derecha. Claro, eh, aquí por Ahí ejemplo, después nada más hablaré o tendremos algunos videos de cómo se utiliza GNU. Ahí, por ejemplo, él jaló un módulo y también hay la posibilidad de programar, incluso ver el código que tiene cada uno de esos módulos. No sé si puedas entrar al código también para que lo aquí, vean. bueno, como les mencionaba, aquí una vez que ustedes compilan el archivo, les genera un archivo Python, en donde en este archivo se almacena la información de cada uno de los bloques. Entonces, aquí es ir a revisar qué bloque es el que queremos checar cómo funciona y si en dado caso que lo queramos modificar, pues simplemente ver qué variables están implicadas y modificarlo. Nada más para complementar lo que dijo el doc, sí, no necesitas programar los módulos porque, bueno, ya vienen predefinidos, pero lo único que necesitas hacer es configurarlos. Obviamente, cada proyecto que tú estés realizando o implementando va a tener ciertas variables que vas a ir configurando a lo largo del sistema de comunicaciones que quieras implementar. Y uno de los parámetros que sí vas a estar cambiando, pues es, por ejemplo, la frecuencia de muestreo. Y si estás utilizando hardware, por ejemplo, aquí en este caso que es UHD, que ya mencionaba que era el driver de lo que son los USRP de ETUS, pues se te despliega la ventanita en donde vas a tener que realizar pues una configuración para que se vaya adaptando al sistema que vayas diseñando. Entonces, nada más sería así como ver qué cosas vas a cambiar de ese bloque para que se adapte al sistema que estás implementando. Ok, entonces, hay otra pregunta aquí. Dice de Juan Valencia, buenas tardes. Oh, se me movió, permítanme. Buenas tardes. GNU Radio permite la manipulación de FPGA del SDR cuando esté disponible a fin de generar aplicaciones de aceleración criptográfica por hardware. Sí, definitivamente se puede manipular directamente el FPGA y sí se pueden hacer pues procesos que mejoren tanto los módulos que están programados a alto nivel. Nada más habría que programar directamente el FPGA, ¿no? Hay que usar Verilog o alguna otra herramienta para programarlo. Esta es una tarjeta Silix para el caso de los ETUs. En el caso del Lime es un poco más reducido lo que se le puede modificar al FPGA porque es un SDR o Software Defined Radio de baja gama, pero sí se pueden aplicar o hacer pruebas, por ejemplo, de la parte de criptografía a partir de hardware o generar PUF, si es por ahí la pregunta. Dice,
¿De qué depende la velocidad del Lime SDR? ¿Está limitado por el puerto USB? Bueno, aquí creo que la velocidad, en parte sí hay un tope, ¿no? Un tope que te va a dar la velocidad del USB, pero en sí tienes que ver la aplicación que le quieres dar al hardware. En este caso me refería yo, por ejemplo, a lo que es la velocidad de muestreo. Esa es una de las velocidades que vas a estar modificando y pues no es la misma la velocidad que tiene de transmisión entre el puerto USB al que tiene como tal, por ejemplo, el FPGA, ¿no? O, los anchos de bandas que te pueden dar estos radios. Entonces, pues esas velocidades va a variar dependiendo de la etapa de procesamiento en la que te encuentres. Entonces, no es una señal o que esté fija por la velocidad de transmisión o de recepción del puerto USB. Sí, pero sí, definitivamente pues el Lime SDR está acotado por la velocidad que pueda dar el puerto USB. Ok, entonces la pregunta de Oscar, ¿cuál es el hardware más barato de radios para iniciarse en SDR? Pues hay varios que son económicos, hay incluso unos que les llaman dongle en inglés. Estos son de baja gama y solo son receptores. Entonces normalmente se utilizan para televisión digital y se puede recibir a partir de ellos y pues cuestan, son bastante económicos. De la gama de los económicos, pues la MSDR también tiene algunas versiones, unas que son un poco más caras y otras más baratas, pero por ejemplo, el caso del Lime SDR tiene ventaja porque maneja full duplex, es decir, que tiene transmisión en ambos sentidos y pues lo he visto superior con respecto a otras marcas, por ejemplo está el Hack, SDR, etcétera, pero ellos tienen problemas para la transmisión full duplex o vienen limitados a que solo sea en una dirección. Entonces, pues el Lime es un buen modelo y es recomendable para el precio con respecto a Letus y definitivamente el Lime lo he visto operar en comunidades como la radiobase central de un sistema de telefonía celular. Entonces, pues es bastante potente. Lo único que le agregan a este Lime es todos los módulos de amplificación, pero con esto se puede hacer una estación de transmisión celular. Entonces, definitivamente, pues sí sería, pues de la gama baja, digamos, de SDRs, pues sería de los recomendables. Bueno, por el momento vamos a dar pie, vamos a seguir con el tema de radios programables, pero ya en la siguiente transmisión hablaremos específicamente de la plataforma de modulación que utilizamos a través de los radios para el caso de Mocinetti y la va a explicar el profesor Luis Alberto Vázquez, también va a estar José Manuel apoyando en esa transmisión. Entonces vamos a cortar momentáneamente para dar pie al siguiente tema. Gracias.